Bueno, aquí en el video vamos a ver la solución de dos problemas del módulo. Uno es el problema 11 que dice: el agua alcanza en el depósito amplio una profundidad H. El tubo de desagüe tiene dos secciones transversales, una sección A y una sección 2A. Calcule la altura H minúscula, sabiendo que el H mayúscula es 5 metros y la gravedad es 10. Luego el siguiente problema que vamos a tomar será el problema número 18, que nos indica que dos esferas de 1,2 kilogramos y 4,2 kilogramos en equilibrio y sumergidos en aceite y agua hay el estiramiento de resortes y las esferas tienen igual volumen. La constante elástica 500 Nm, la gravedad igual a 10 y la densidad del aceite es 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí están las alternativas. Esos son los problemas que vamos a continuación resolver. Bueno, empezando con el problema número 11, sabemos que el área en la parte angosta es A y el área en la parte más ancha de este estrechamiento es 2 veces A. ¿Ok? Bien. A y 2 veces A. Entonces, el enunciado nos indica que la altura H, esta altura H, es igual a 5. Por lo tanto, con eso y el teorema de Torricelli, podemos decir cuánto es la velocidad de salida. La velocidad de salida va a ser la velocidad 3. Y esa velocidad, por el teorema de Torricelli, sería igual a velocidad de salida, ¿no? Igual la raíz de 2 veces GH, ¿no? Y entonces eso sería igual a la raíz de 2, gravedad es 10 y H es 5. Entonces la velocidad sería la raíz de 100, que es 10. Esta sería la velocidad de salida, 10 metros por segundo. Bueno, luego con esta velocidad de salida también deduciríamos, según la ecuación de continuidad, la velocidad en la sección 2. Según la ecuación de continuidad sabemos que si la sección aquí decrece, pues entonces aquí la velocidad, si aquí la sección es 2A y aquí la sección es A, pues entonces según la ecuación de continuidad, si la velocidad 3 es 10, la velocidad 2 debe ser solo 5. Ya está, eso obedeciendo la ecuación de continuidad. También decimos, aplicando la ecuación de Bernoulli, el punto 2 y el punto 3 van a ser evaluados mediante la siguiente ecuación, y es la presión en el punto 2 más la presión que viene de la energía cinética, un medio la densidad, la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión en el punto 3 más un medio la densidad, la rapidez 3 elevado al cuadrado. Eso es la ecuación de Bernoulli. Porque este tubo del punto 2 al punto 3 es un tubo que se toma como horizontal. Pero la presión en el punto 3, como se dan cuenta, es un punto que está abierto a la atmósfera, por lo tanto esa es la presión atmosférica. En cambio, la presión en el punto 2, en el punto 2 hay una presión que viene de toda esta columna de líquido, más lo que está encima, que es la presión atmosférica. Entonces, esto será la presión atmosférica más la presión hidrostática de toda esta columna de líquido, H minúscula, ¿no? Entonces, si tenemos ambos lados, presión atmosférica se cancela. Y obtenemos, ¿y qué es la presión hidrostática? Es la densidad, la gravedad y el H minúscula, la altura de esta pequeña columna. Eso más un medio, la densidad, la rapidez 2 al cuadrado es igual a, ya se fue la presión atmosférica, y a un medio entonces la densidad, la rapidez 2 al cuadrado. Densidades se van, se cancelan las densidades. Me queda, la gravedad es 10, la altura es H desconocido, más un medio
de la rapidez 2, pero según ecuación de continuidad, si la rapidez 3 es 10, la rapidez es 2, es la mitad, 5. Entonces acá es 5 elevado al cuadrado, es igual a 1/2 la velocidad 2, pero la velocidad 3, disculpen, la velocidad en el punto 3, ¿no? Y eso es 10 elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que 10 veces h más, ¿qué cosa es 25 medios? Es 12,5, será igual a 100 medios, que es 50. Si resolvemos esta ecuación, 12,5 pasa restando y luego el 10 pasa a dividir, vamos a obtener el valor de h, que corresponderá a 3,75, ¿no? Ustedes pueden operar y se dan cuenta de ese resultado, ¿no? Entonces sigamos al siguiente problema, que es el problema 18. En el problema 18 nos dan estas dos esferas, ¿no? Y nos dice lo siguiente, nos dice que las esferas son de igual volumen, pero de masas diferentes. Con las masas, este es de 1,2 kilos y este es de 4,2. Por lo tanto, entonces decimos que el peso de la de abajo será 42 newton, y la de encima tendrá un peso de 12 newton. Ya está. Luego, como son esferas iguales, podríamos pensar que los empujes son iguales, pero están en líquidos diferentes. Por lo tanto, acá hay un empuje 1 y aquí se manifiesta un empuje 2. Son empujes diferentes. ¿Por qué? Son empujes diferentes porque son distintos líquidos. Si el resorte está estirado, entonces aquí existe una fuerza que lo jala hacia abajo. Esa es la fuerza elástica. Pero al sistema de abajo, la misma fuerza elástica lo jala hacia arriba. Fuerzas de igual módulo, pero en sentidos opuestos y aplicado a los objetos diferentes, a las esferas. Y entonces tenemos la primera ecuación de equilibrio, que nos dice que el empuje 1 es igual a 12 más la fuerza F. Y la siguiente ecuación, que viene del sistema de abajo, nos dirá que el empuje 2 más F será igual al peso 42. Bien, reemplazando entonces el valor del empuje 1, ¿qué es el valor del empuje? La densidad, pues el aceite tiene densidad 800, dice, ¿no? El dato dice que la densidad es 800 del aceite. Por lo tanto, entonces acá ponemos densidad 800, está gravedad 10, densidad, gravedad y volumen, pero el volumen es V, son volúmenes iguales, le ponemos V, igual a 12 más F, ¿ok? Luego abajo en el empuje 2, que pertenece al agua, porque el agua está abajo, el agua es más denso, va abajo, dice densidad 1000, gravedad 10 y volumen V, densidad, gravedad, volumen, la fórmula del empuje, más F igual a 42. Si se dan cuenta, esta ecuación 800 por 10 por V igual a 12F es una ecuación con dos variables, y la ecuación de acá también es una ecuación con dos variables, 1000 por 10 por V, que es volumen, más F igual a 42. De estas dos ecuaciones con dos variables, si lo resolvemos, vamos a obtener, ¿no? Lo resolvemos y obtendremos el valor de F. Haciendo un sistema de ecuaciones con estas dos, obtendremos, y eso lo puedes comprobar, obtendremos que el valor de F será igual a 12 newton. Si el valor de F, cuando resolvamos estas dos ecuaciones, va a salir F igual a 12, lo puedes comprobar. Sabemos que F es igual a K por X, donde K es la constante elástica, igual a 12. K por X es 12, pero K es 500, y 500 pasa a dividir y nos queda 0,024 metros. Y pasando a centímetros nos equivale a un estiramiento de 2,4 centímetros. Ese es el resultado. Muy bien.